Y ahora sí. Estamos súper atrasados en lo que son las entregas. Yo sé que las personas que yo aquí veo conectadas o veo en la lista del chat, la mayoría de ustedes tienen el 100% o gran parte entregado. Por ejemplo, yo veo al señor Caroca, Hernández, Saavedra, ¿cierto? Recién está, bueno, se acaba de conectar el señor Guerra, León, Maquiavelo, Campillay, entre los que más recuerdo, son estudiantes que han entregado el 100% de los trabajos. El problema es que, bueno, hoy día ya la profesora me había dicho, apareció el señor Torre, hay otros alumnos que la idea es que se vayan agregando y vayan poniéndose al día con los trabajos para no quedar tan atrás con los otros cursos. O sea, nosotros tenemos un promedio de 15 alumnos por clase de Classroom, tenemos un promedio de 15 alumnos que entregan las guías semanales, por lo tanto, son las personas que no se conectan ni entregan las guías, hay que tratar de ustedes mismos como compañeros, tratar de incentivarlos, que por favor manden las tareas, porque ustedes al final también como curso están quedando mal, y eso tampoco les conviene el día de mañana cuando tengan que decidir la especialidad. Pues. O sea, yo creo que aquí los 15 que estaba nombrando, o sea, no nombré a los 15, pero en general tienen gran parte de su especialidad ganada porque han sido sumamente responsables, sobre todo en esta etapa que es bastante compleja. Pero no hay que relajarse y hay que seguir así hasta fin de año, hasta que volvamos a clases, ahí hay que ver. Pero por lo menos esas personas mantengan y espero que ustedes mismos incentiven a sus compañeros para que ellos también hagan sus entregas. No. Comenzamos con la clase. Como les decía, esta es nuestra tercera clase y está relacionada con la guía que se subió el día miércoles pasado. ¿Ya? Es un análisis de mapa, ¿cierto?, que tiene relación con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de un proceso denominado Guerra Fría, que va entre 1945 para gran parte de los historiadores hasta 1990, 89 con la caída del muro de Berlín, 90 ya con la disolución de la URSS. O sea, es un proceso bastante largo que nosotros no nos vamos a detener mucho porque según el nuevo currículum que entregó el gobierno para esta fecha de pandemia, ¿cierto? La Guerra Fría no hay que verla tanto en profundidad, pero vamos a ver la Guerra Fría en Latinoamérica, en especial en Chile, porque nos toca ver lo que es dictadura militar, que va entre el 73 y el 90. Una dictadura que es cierto pasó hace tantos años, pero hasta el día de hoy sigue en la palestra, hay mucha gente en la política que se pelean aún por esta dictadura, entonces nosotros más adelante ya la vamos a tener que tocar a través de guías y a través de estas clases semana por medio que le estaba comentando. Entonces, ¿cierto? Las indicaciones generales, bueno, mantener en silencio los audios, ustedes entran y entran muteados, ¿cierto? Mantener encendida la cámara para los que puedan, hay personas que están debidamente justificadas por el profesor jefe. Guardar silencio hasta el momento que se le brinde la palabra. Yo en este caso soy un poco más flexible porque yo al estar pasando el PPT no los veo a todos. O sea, en este caso, por ejemplo, ahora solo veo a 6 de ustedes. ¿Ya? De hecho, 5 porque el otro que se ve soy yo. Yo veo a Caroca, Torres, Saavedra, Leiva y Hernández. Así que el resto no lo estoy viendo. Así que por favor, si usted tiene una pregunta, saque el mute, me dice profesor, y yo apenas pueda le doy la palabra. Muchachos, participen porque si no la clase es súper fome. ¿Ya? Indicaciones específicas. ¿Cierto? La primera parte es positiva en parte de este PPT. Se recomienda ir tomando apuntes de la clase. Y al cierre de cada tema se dará espacio para las consultas. Como les dije, si usted tiene una consulta, no dude en decirme profesor, porque si no, eh, a lo mejor después, más adelante, la pregunta ya no va a tener la misma lógica. Ya, los objetivos de esta clase es identificar, ¿cierto?, los efectos de la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como superpotencia, analizar e interpretar mapas geográficos. Muchachos, pregunta, si no hay ninguno que me responda, los voy a llamar puntualmente para que me respondan. ¿Qué saben de la URSS?
¿O qué significa URSS? ¿Alguien tiene alguna idea? La Unión Soviética. La Unión Soviética, exacto, bien señor León. La URSS, para que lo anoten, por ahí es URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo que hoy día nosotros conocemos en gran parte, porque no era solo este país, lo que es Rusia. Ya Rusia, a principios del siglo XIX, ¿cierto?, estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial, y en el año 1917, ellos se salen de la Primera Guerra por una revolución interna, la cual es denominada la Revolución Rusa. En esta Revolución Rusa se enfrentan los bolcheviques con los mencheviques, donde los primeros salen vencedores al mando de Vladimir Lenin. Después de esto ya se va transformando esta Rusia y se genera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en los años 20. Con el pasar de los años empieza a adquirir mayor relevancia, sobre todo con el ascenso de los totalitarismos, que fue una guía que vimos hace unas semanas atrás, y se posiciona como potencia mundial, sobre todo con la crisis de 1929, con la caída de la Bolsa de Nueva York, la crisis del capitalismo, y el comunismo se ve como una respuesta a este capitalismo. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dentro de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se posicionan en el mundo como las dos potencias más grandes, una en el sector oriental o en el sector oeste, no, en el sector este del mundo, Rusia o la Unión Soviética, quien había anexado, ya sea por forma violenta o por tratados, a gran parte de los países que estaban a su alrededor. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, Estados Unidos, a través de alianzas, ya sea el Plan Marshall, la Alianza por el Progreso y la formación de la OTAN, comienza a tener sus países quienes los apoyaban. En este caso, obviamente, Inglaterra, Francia, son países que apoyaron al capitalismo de Estados Unidos. ¿Ya? La conferencia de Yalta se da del 4 al 11 de febrero de 1945. En esta conferencia, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial? Antes que todo. ¿Quién me responde? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿quién más? Alemania. No, señor Torre, Rusia. Alemania pierde. Alemania Rusia. eran los nazis. Estados Unidos, ¿quién más? Italia. Rusia. Ya, Rusia o la URSS. ¿Ya? Estados Unidos, la URSS, ¿quién más? Italia. No, Italia es un país Francia. perdedor. Francia. Francia. Vamos. Y falta uno. Japón. No, Japón pierde también. China. No, Tierra. Inglaterra. Entonces tenemos que, en general, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial son principalmente tres: Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra. Pero sobre todo los primeros dos. A ver, ustedes, no sé si les gusta ver documentales, pero en el cable siempre dan, en el History Channel, siempre dan programas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros tenemos que la Segunda Guerra Mundial se gana por dos flancos: por el flanco oriental, donde estaba la URSS, y por el flanco occidental, donde llegó Estados Unidos. No sé si ustedes conocen el día D. El día D es el desembarco de las tropas estadounidenses en Normandía, que es una playa que está en Francia. ¿Ya? Supuestamente después del desembarco en Normandía, o el día D, es cuando ya los aliados comienzan a ganar la guerra. Y por otro lado, Alemania ataca a la Unión Soviética y intentan llegar hasta Moscú, lo cual no pueden porque les llega el invierno ruso, tienen muchas bajas, y los rusos, o sea, los soviéticos, perdón, se empiezan a devolver conquistando todos los territorios que habían sido quitados por los alemanes.
Ya, o sea, perdón, hasta Moscú, hasta Stalingrado, si no me equivoco. Entonces, bueno, la conferencia de Yalta, ¿qué es lo que hace? Los principales países vencedores, la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, se reparten Alemania. ¿Ya? Donde se reparten Alemania y por otra parte ven qué van a hacer con los alemanes, con los presos de guerra, etc. Pero lo principal es que ellos se reparten Alemania. Alemania se divide, en un primer momento se iba a dividir en tres, pero los Estados Unidos e Inglaterra dicen que Francia, si bien empezó la guerra y perdieron, porque ellos tuvieron prácticamente nada en la guerra, porque habían quedado muy mal parados después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ya no pueden como sobrellevar mucho la guerra y Hitler, en este caso, los invade y los saca del mapa de guerra inmediatamente. Pero como en sí los franceses igual habían sido importantes en la historia de Europa, se decide integrarlo a esta repartición de Alemania. Entonces Alemania queda repartido en cuatro, ¿ya? Un sector para la Unión Soviética, un sector para los estadounidenses, un sector para los franceses y un sector para los ingleses. Ya ahí se ve, por ejemplo, dice ocupación y división de Alemania. Se separó en cuatro zonas, cada una ocupada por los vencedores: Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS. Como ven aquí en el mapa, ¿cierto? El sector oriental quedó para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? ¿Por qué entre medio aparece Berlín en blanco? Porque Berlín después, en el Tratado de Potsdam, también es separado en cuatro. Entonces tenemos otro sector, ¿cierto? Que está acá, que es para los ingleses, el más pequeño, obviamente, por lo que yo les comentaba, para los franceses, y el sector estadounidense acá en el sur. ¿Ya? Entonces tenemos Alemania, después de la guerra, como son los perdedores, queda dividido en cuatro partes de cada una al mando de los países vencedores. ¿Ya? Acá nosotros podemos ver claramente en el mapa el sector británico. Bueno, ahí aparece como Gran Bretaña, no como Inglaterra. El sector británico, el sector estadounidense, el sector francés y el sector de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Espera. La división de Alemania y la ciudad de Berlín. Al igual que Alemania, ¿cierto? Berlín también es separado en cuatro zonas de influencia: el sector soviético, el sector francés, sector británico y sector americano. Obviamente se divide en los mismos países vencedores. Si ustedes notan acá, hay una línea salmón, ¿cierto? Que yo ahora la voy a marcar con celeste. Disculpen lo tiritón, pero con el mouse no se puede hacer mucho más. Ese sector es el que divide el sector soviético, o sea, esa línea, perdón, es la que divide el sector soviético del sector francés, británico y americano. ¿Qué se va a construir posteriormente en ese lugar? ¿El muro de Berlín? El muro de Berlín, exactamente. El muro de Berlín, esta separación se hizo en el año 45, ¿cierto? En la conferencia de Yalta, y el muro de Berlín se viene a crear muchos años después, pero desde los inicios de esta separación se vino creando un escenario, o sea, a ver, cómo les puedo explicar? A través de discursos políticos se fue creando un muro imaginario, que posteriormente la Unión Soviética lo materializa con un muro ya construido como tal, con ladrillos y concreto, ¿cierto? Pero desde los inicios o desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, políticos tanto de
del sector capitalista o del sector estadounidense, francés y británico, como del sector comunista o del sector de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a través de discursos fueron creando esta división. Es más, el primer ministro británico Winston Churchill crea un discurso en el año 46 donde él dice claramente que se ha creado una cortina de hierro en Alemania. Y esta cortina de hierro posteriormente se materializa con el muro de Berlín. El muro de Berlín cae en el año 1989 y es como el gran suceso que demuestra el fin de la Guerra Fría. Bueno, posteriormente a Yalta se crea otra conferencia que es en Potsdam, Alemania, en agosto de 1945, ya con la Segunda Guerra finalizada. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial finaliza primero en Europa, ¿cierto? En mayo, cuando los alemanes se rinden, y posteriormente finaliza ya a manera global ¿Con qué finaliza la Segunda Guerra Mundial como tal? En agosto del 45. ¿No era con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki? Muy bien, señor León. Con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Ahí, después de que Estados Unidos lanza ambas bombas, los japoneses firman el armisticio, que es botar armas y rendirse, y eso da fin ya oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la conferencia de Potsdam, ¿cierto? Ya se aseguran esta división de Alemania y surgen dos nuevos estados. ¿Esto por qué dos nuevos y no cuatro? ¿Por qué creen ustedes que fueron dos nuevos estados y no cuatro? Recuerden que Alemania y Berlín se había dividido en cuatro. Pero nosotros estamos dividiendo Alemania ya después de Potsdam. Ya ¿Los británicos ya no estaban? No es que no estaban, pero como los estadounidenses, a ver, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa, sobre todo, quedaron en ruinas. Muchachos, les voy a volver a decir, prendan las cámaras. Ya yo aquí veo puros avatares. El único que está es el señor Hernández. Ya no quiero tener mayores complicaciones. Los países de Europa quedaron devastados, tanto en infraestructura como en economía. O sea, no tenían plata y tenían que reconstruirse porque cayeron bombas, etcétera, etcétera. Lo que hizo fue que los países quedaran prácticamente en el suelo. Entonces, ¿quién tenía plata? La URSS y Estados Unidos. Ya, la URSS y Estados Unidos. Pero si no, vámonos al sector azul, que se ve ahí en el mapa. ¿Cierto? ¿Quién estaban ahí? ¿Cierto? Los tres vencedores, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. ¿Quién tenía plata? Ahí. ¿Quién era el del dinero? Francia, ¿no? O Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, como Estados Unidos tenía plata y los otros países necesitaban plata o dinero para reconstruirse, Estados Unidos les dijo, ya, yo les presto. Ah, Yo les presto, pero ustedes tienen que ser mis aliados. Ustedes tienen que protegerme y ustedes tienen que apoyarme. Entonces, por lo Entonces, tanto, ese sector no es Estados Unidos, ¿cierto? son Es todos. la República Federal Alemana, RFA. ya Ahí, lleguen, profe, República Federal Alemana, la cual incluía a estos tres países capitalistas, ¿ya? Pero en sí el que mandaba era Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos a la RDA, que es la República Democrática Alemana, que estaba a cargo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo más raro es que de democrática no tenía nada, si los soviéticos al ser comunistas, ya ellos optan por la dictadura del proletariado, por lo tanto democracia no existe, no existió jamás dentro de la República Democrática Alemana. Sigamos.
En 1900, mira, ahí dice, en 1949 Alemania se dividió en dos. Las naciones occidentales se unieron en la República Federal Alemana y la URSS constituyó la República Democrática Alemana, también conocida como, y ahí no aparece más. Ahí está el muro o la construcción del muro de Berlín. Este muro es bastante singular. Si algún día pueden ver un documental, se lo recomiendo. Esto aparece de una noche para otra. O sea, los soviéticos se demoraron nada en construirlo. Obviamente después siguieron mejorándolo, pero un día aparece, despiertan los alemanes y empiezan ya a ver este muro que está prácticamente terminando su construcción. Y lamentablemente hay gente, imagínense, a ver, veámoslo como que si estuviéramos en Valparaíso, ¿ya? Y tenemos la calle de la escuela, ¿cierto? Y hay algunos, está el edificio de los terceros y de los cuartos y está el edificio de los primeros y segundos medios. Imagínense que un día ustedes llegan al colegio y hay un muro entre medio. Y muchos de ustedes a lo mejor tenían hermanos, primos, sobrinos que están estudiando en tercero y cuarto. Y ustedes quedaron acá y nunca más se pudieron ver. O no sé si nunca más, pero pasaron 40 años sin que se pudieran ver. Así fue lo que sucedió en ese momento en Alemania. Familias quedaron separadas y de un momento a otro apareció un muro y a lo mejor estas familias estaban separadas por un par de cuadras. Ya fue bastante. Algunos murieron, mucha gente murió en el intento de traspasar este muro. Este muro se crea también por un poco del urgimiento, de la persecución de la Unión Soviética que los Estados Unidos estaba haciendo, ¿cómo se llama esto? Un plan para conquistarlo, etcétera. ¿Qué pasaba? Estados Unidos, la gente que vivía en el lado de Estados Unidos, en la República Federal Alemana, vivía mucho mejor porque tenía más dinero y más acceso a cosas que la que vivía en la República Democrática. Entonces mucha gente también estaba yéndose a vivir al lado, si lo podemos denominar de forma más fácil, al lado estadounidense. ¿Se entiende un poco eso? Entonces con la creación de este muro se evitó, o la URSS evitaba que su gente se escapara, porque dentro de la dictadura del proletariado es necesario que la gente trabaje para el Estado, porque si la gente no trabaja no van a tener recursos. Entonces hicieron este muro también por un tema de para que no tuvieran fuga de gente. Bueno, aquí seguimos, son imágenes de la época, ¿cierto? Ya aquí, por un lado, los federales, por el otro lado, la República Democrática, y claramente enfrentados unos con otros. Y obviamente Europa cambia el mapa después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Sectores de administración aliada en Alemania, sector francés, sector británico, estadounidense y soviético. El título de este mapa es Europa tras la Segunda Guerra Mundial 1945. Territorios anexionados por la URSS. La URSS es el rosado más claro, ¿cierto? Acá está en la parte derecha. Entonces, ¿quiénes quedan para la URSS? Estonia, Letonia, Lituania, ya Rutenia subcarapática, que hoy en día ya eso no existen, son otros países, ¿cierto? Después tienen territorio alemán que pasa a Polonia, territorio italiano que pasa a Yugoslavia, adquisiciones de Bulgaria, vinculado económicamente a Francia hasta 1959. Es un mapa que muestra a grandes rasgos cómo queda el mapa histórico, pero que no es tan entendible. Entonces, disculpa. Principales características de la Guerra Fría. Tenemos que es un periodo histórico que se desarrolló durante toda la segunda mitad del siglo XX. Se caracterizó por un enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias que lideraban el orden mundial. Estados Unidos, como yo les digo, el sector capitalista y el sector democrático, y la Unión Soviética, el sector comunista, ¿ya? Estuvo marcado por una guerra armamentística en la cual ambas potencias invertían altas sumas de dinero en armamento militar. No vamos a entrar en muchos detalles de la Guerra Fría. Yo les voy a ver, en estos momentos les voy a hacer un pequeño resumen. Si ustedes ven la imagen,
esto muestra que el mundo estuvo separado en dos. Por un lado el tío Sam, ¿cierto?, con Estados Unidos, y por otro lado un gordo comunista que tenía el sector oriental. Hay otras imágenes que se enfrenta el águila estadounidense con el oso polar con el oso pardo de Rusia. Pero la idea es claramente lo que muestra la imagen, que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido en dos. O eras amigo de Estados Unidos o eras amigo de la URSS. Nosotros éramos amigos de Estados Unidos. Nosotros en un primer momento éramos amigos de Estados Unidos. Después nos empezamos a acercar al sector de la URSS. Después volvimos a Estados Unidos. Pero ya nosotros quedamos claramente a favor de lo que es la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la llegada de Salvador Allende al poder en Chile. Como Allende era socialista, por lo tanto apoyaba al gobierno comunista o el gobierno de la URSS, ¿cierto? Estados Unidos, con pensadores y apoyados por gente desde dentro en Chile, idea el golpe militar en nuestro país. Por eso es que nosotros necesitamos entender la Guerra Fría para poder entender por qué se dio el golpe militar en Chile. ¿Ya? Entonces, las próximas clases yo estoy viendo ahí con el profesor Diego realizar guías de claramente una Guerra Fría en Latinoamérica para que entiendan cómo funcionaba. Porque América Latina funcionó un poco distinto al resto de los países, o sea, al resto del mundo. ¿Por qué? Nosotros históricamente hemos sido el patio trasero de Estados Unidos, ¿cierto? O sea, siempre se dice que Estados Unidos hace lo que quiere con los países de este sector. Entonces, que llegara el comunismo a este sector fue bastante, le dolió harto a Estados Unidos. Porque si bien había llegado antes a Cuba, que hasta el día de hoy persiste en Cuba, Cuba es una isla. Por lo tanto, si usted bloquea esa isla, las ideas no van a salir de ahí. Pero Chile no era una isla. Entonces Chile podía expandir el comunismo por muchos lados. Entonces Estados Unidos tuvo que tomar cartas en el asunto y mandar a hacer golpes militares, que no solo fue en Chile, sino que fue en el resto de los países, y durante esa época Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, eh, Brasil, todos tuvieron dictaduras militares para protegerse de este comunismo. Ya, entonces, el mundo en general se vio separado en dos. O eras amigo de Estados Unidos o eras amigo de la Unión Soviética. ¿Por qué se llama Guerra Fría? ¿Alguien sabe? Y no tiene que ver porque los rusos pasan en invierno, por si acaso. Porque nunca fue como así a matanza, sino que fue como ideología y todas esas cosas. Como quien tenía más poder. Sí, tuviste acertado en un 90%. Se le llama Guerra Fría, tal como dices tú, porque tú dices, no se pelearon así. O sea, sí se pelearon, pero ellos dos nunca se declararon la guerra abiertamente. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos nunca le dijo a la URSS, te declaro la guerra, peleemos. Y la URSS nunca le dijo a Estados Unidos, te declaro la guerra, peleemos. ¿Dónde se enfrentaron? En parte bélica, en países satélites. ¿Cuáles son estos países satélites? La guerra de Corea en el 58, ¿ya? Corea del Norte apoyada por los comunistas, ¿cierto? Corea del Sur apoyada por los estadounidenses. Ahí se enfrentaron la primera vez, pero no se estaba Vietnam, ¿o enfrentando no? Estados Unidos contra la URSS. Se estaba enfrentando Corea del Norte con Corea del Sur, apoyados por estos países. Pero la guerra fue declarada entre las dos Coreas. Después tuvimos la guerra de Vietnam, ¿cierto? También. Unos apoyados por Estados Unidos, otros apoyados por la URSS, y se enfrentaron. Pero no se enfrentaron directamente nunca se declara la guerra. Por eso se le llama Guerra Fría. Y como dice el señor Hernández, se enfrentaron no solo en partes bélicas. La carrera espacial es un claro ejemplo de esta Guerra Fría, de una competencia inalcanzable hasta que Estados Unidos, ¿cierto?, llega a la Luna, que supuestamente gana esta carrera armamentística, o sea, perdón, esta carrera espacial, pero lo cual no es así. Al final muchos
historiadores dan como que la carrera espacial fue un empate. Recordemos que el primer hombre en la Luna, perdón, el primer transbordador o el primer ser vivo en la Luna fue un perro de la URSS, un perro soviético, una perra mejor, Laika, ¿ya? Después, el primer hombre en el espacio también es ruso, ¿ya? Y después ya Estados Unidos llega a la Luna. Pero después ellos ya empiezan a trabajar como en conjunto, porque había cosas que tenían los soviéticos y por otra parte los estadounidenses, entonces se empezaron a apoyar. Ya, bueno, nosotros los años anteriores con los segundos medios hacíamos disertaciones de estas cosas. Entonces, cuando ustedes disertaban, quedaba mucho más claro esta competencia. Bueno, aparte de la, ¿cómo se llama? De la carrera espacial, hubo en los deportes. Las Olimpiadas fue un foco donde ellos se peleaban. O sea, quién ganaba más medallas en los Juegos Olímpicos era una lucha, pero total, que tenían los británicos, o sea, perdón, los estadounidenses con los soviéticos. ¿Qué más? En el cine. En el cine empieza a aparecer mucha propaganda anti el otro. Me explico. Eh, ustedes han visto, bueno, todos ustedes conocen al Capitán América, ¿cierto? El Capitán América aparece en la Guerra Fría. O sea, ¿qué más gringo que el Capitán América? Con un escudo, la bandera, ¿cierto? ¿Y cómo se llama? Y si ustedes se dan cuenta, los, los enemigos del Capitán América siempre representan a la Unión Soviética. El Capitán Frío, la Unión Soviética pasan en invierno gran parte del año. Entonces todo lo que tenga que ver con frío está representado en los soviéticos. Otra película, Rocky, ¿cierto? Rocky cuando le gana a Iván Drago, Rocky es el símbolo de esfuerzo, po. Cuando fue a pelear allá a Rusia, entrenó en una carnicería con las vacas ya procesadas y le pegaba, ¿cierto? Corría en la nieve, se esforzó. Y el ruso tenía toda la tecnología, era una bestia de 2 metros con músculo, etcétera, pero ganaron los estadounidenses. Eso es Guerra Fría, ¿ya? Eso es Guerra Fría. Es mostrarle al mundo que los estadounidenses eran mejor que los rusos. Y a su vez los rusos mostraban que ellos eran mejores que los estadounidenses. Entonces, como vemos, esta Guerra Fría se perdió en muchos aspectos, no solo en una guerra armada, que fue en países satélites, sino que en los deportes, en la carrera espacial, en el cine, etc. Y y el punto más álgido, donde más se tuvo el temor de esta debacle mundial, porque ambos tenían muchas bombas nucleares. Entonces, eso fue un motivo por los cuales ellos nunca se declararon la guerra. Porque si se declaraban la guerra, se iban a lanzar bombas nucleares de un lado a otro y capaz que nosotros hubiéramos desaparecido como especie. Entonces, el momento más álgido, el momento más tenso que hubo fue la crisis de los misiles en 1962, donde en Cuba había misiles soviéticos apuntando a Estados Unidos. ¿Por qué fue el punto más álgido? Por su parte, Estados Unidos tenía misiles nucleares desde Turquía apuntando a la Unión Soviética. Pero ¿cuál era el problema? Por primera vez, la decisión de atacar o no atacar no estaba en manos ni de el presidente de Estados Unidos, en este caso era John Kennedy, ¿ya? O del presidente de la Unión Soviética o el secretario general del Partido Comunista, que era Nikita Khrushchev. ¿Quién tenía, para que me entiendan, quién tenía el botón con el cual lanzar los misiles? Era Fidel Castro en Cuba. Y eso fue un momento súper álgido, hasta que llegaron a un acuerdo y se desarmaron ambos, tanto en Turquía como en Cuba, y ya después la Guerra Fría ya se sigue su funcionamiento normal hasta los años 80, cuando ya la economía de la Unión Soviética no da más y se empieza
crean la perestroika, la glasnost, que son aperturas al mundo. Ellos eran un país, eran una dictadura, por lo tanto eran súper cerrados. Ya se abren al mundo, ya el 89 cae el muro y el 90 se disuelve la Unión Soviética. Pero en general es un resumen que obviamente no van a comprender mucho, pero la idea es que tengan una noción de lo que es la Guerra Fría. Y aquí formación de los dos bloques, ¿cierto? Un bloque oriental liderado por la URSS, que seguía un modelo económico centralizado, liderando los modos de productividad a través del Estado con la llamada economía planificada e ideología marxista. Y por otra parte, el bloque oriental, a la cabeza de Estados Unidos, se definía como el modelo democrático de economía capitalista o de ideología liberal. Ya aquí tenemos un mapa que nos muestra los dos bandos, ¿cierto? Y sus principales conflictos. Acá nuevamente, pero no me voy a detener porque aparece en la guía y me interesa que ustedes logren ver o explicarle por qué. Porque la idea es que nosotros avancemos en esta guía. Y así ustedes me la entreguen y no tengan que estar preguntando si se les olvida. La idea es mejorar mucho, porque miren, hoy día tenemos 10 alumnos más que lo que tenemos, que tuvimos las dos clases anteriores. Entonces la idea es que estos 10 alumnos más sean 10 entregas de guías más. Ya, muchachos. Bueno, la guía me imagino que muchos de ustedes ya la han visto. ¿Ya? Para así no detenernos un poco en lo que es, tienen hasta el próximo miércoles para entregarla, ¿cierto? Los objetivos, identificar los efectos de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como superpotencia, y analizar e interpretar mapas, ¿cierto? ¿Cómo analizar un mapa histórico? Historia, geografía y ciencias sociales, los mapas son importantes, ya que facilitan el aprendizaje de procesos políticos, económicos, sociales y culturales, al constituir una fuente de información de la dimensión espacial, está mal escrito ahí, es espacial o geográfica. Espacio, el lugar, ¿cierto? Hay muchos que también tienen tiempo, en el caso de un mapa histórico tiene tiempo, generalmente va en el título. Entonces, espacio, tiempo. En el mapa que vimos hace un rato atrás, el mapa, ¿cuál era el espacio? Europa. El mapa era claramente Europa. Y en el tiempo, 1945. O de 1945 a 1950. Se dan las fechas en un mapa histórico. ¿Ya? ¿Qué es un mapa histórico? Es la representación gráfica de un territorio determinado en un plano bidimensional, eje X, eje Y, o lo que son paralelos y meridianos en una cartografía. Aunque más allá de una definición, debes tener en cuenta que un mapa permite apreciar la relación entre el ser humano y el espacio geográfico. El mapa histórico es aquel que representa una región del mundo en el pasado para dar cuenta de hechos y procesos de diversa índole. Combina el tiempo y el espacio, lo que les comentaba hace un rato, en una misma figura y comprende variada información tal como continentes, países, ciudades, rutas comerciales, límites entre estados, entre otros datos. Paso a paso. Primero tienen que identificar, ¿cuáles son los elementos básicos de un mapa? Es decir, el título. El título les dice inmediatamente cuál es la información que quiere mostrar el mapa. No sé, si usted quiere ver las montañas de Chile, ¿cierto? No puede ir a un mapa administrativo porque ahí no aparecen los relieves, tienes que ir a un mapa físico, ya donde aparecen las diferencias de altura, etc. Entonces el título contiene la temática del mapa, que generalmente corresponde a un hecho, proceso histórico, político, social, en el caso de mapas históricos. Ubicación espacial, localización en el espacio de la temática, identifica continentes, países, regiones, océanos, lagos, ciudades y rutas terrestres o marítimas, entre otras. Ubicación temporal, localización en el tiempo en el mapa, suele figurar en el título. Como les decía, no sé, Chile en 1960, y ahí le está diciendo el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir Chile en 1960? Ese mapa hoy día no es igual, ya ha variado, pero en 1960 era de esa forma. Por lo tanto, nosotros vamos a procesar como si estuviéramos en 1960.
Descripción. De esta parte se realiza la descripción de la información contenida en el mapa a partir de la observación de símbolos, elementos gráficos, puntos, líneas, áreas o figuras, que indican lugares, acontecimientos y recursos, entre otras cosas. Leyenda. Recuadro que se encuentra en las explicaciones de la simbología. Generalmente posee otros aspectos técnicos del mapa, como la escala. Esta leyenda siempre está en la parte inferior de los mapas generalmente. No es obligación, pero generalmente está en la parte inferior. Ya hay quien les va a decir, mira, esto que aparece en el mapa representa esto. Explicación, eso es lo que tienen que hacer ustedes. La parte más importante del análisis le otorga un sentido a la información, ya que debes vincular la información gráfica del mapa con el acontecimiento o proceso histórico al que se refiere. En otras palabras, realizar una contextualización del mapa histórico. Síntesis. Por último, realiza una valoración final del mapa histórico, formulando conclusiones a partir de tus conocimientos y de la información analizada. Además, puedes redactar una reflexión en torno al propósito de la utilidad o del mapa presentado. Actividad 1. Lee el texto que te permitirá comprender y contextualizar el proceso histórico al momento de resolver los ejercicios del mapa. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos viendo a través del PPT, así que no me voy a detener a leerlo. Me interesa que veamos ya los mapas como tal. ¿Cierto? Aquí tenemos el mapa tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? El título alude a la observación cartográfica de Europa al término de la Segunda Guerra Mundial. Dice claramente, Europa tras la Segunda Guerra Mundial. O sea, en 1945 termina la guerra, la conferencia de Yalta y Potsdam, y queda el mapa representado de esta forma. ¿Ya? El propósito de este mapa es mostrar las diversas modificaciones geográficas tras la guerra, anexiones, territorios disputados y cambios de frontera, además de sectores de administración aliada en Alemania. ¿Ya? Ahí está la simbología, ¿cierto? Le dicen que el color rosado son los territorios anexionados por la URSS, el verde, territorio alemán que pasa a Polonia, el morado, territorio italiano que pasa a Yugoslavia, no sé qué color es ese, color piel, adquisiciones de Bulgaria y un rosado más fuerte vinculado económicamente a Francia. ¿Ya? Ahora ustedes lo que tendrán que hacer es analizar e interpretar el mapa. ¿Qué tienen que hacer esto? No sé, en cierta parte van a tener que poner, bueno, el mapa nos muestra cómo Alemania, tras perder la Segunda Guerra Mundial, fue dividida en distintas partes, la cual se repartió entre los países aliados. La Unión Soviética anexó ciertos países, lo cual fue agrandando su zona de influencia. Italia, por otra parte, entregó parte del territorio que había ganado durante la Segunda Guerra Mundial a Yugoslavia. Y así, eso es como el análisis, lo que tienen que escribir en esa parte. ¿Se entiende o alguna duda? Ya, la idea es que me expliquen lo que se ve y un poco lo que relacionenlo con lo que aparece en el texto que está antes. Pero en sí es colocar la Unión Soviética, agrandó su zona de influencia, anexó países como Estonia, Letonia, Lituania. Por otra parte, Alemania fue dividida en 4 zonas de influencia representadas por la Unión Soviética y el sector capitalista Estados Unidos, ¿cierto? Italia entregó parte de su territorio a Yugoslavia, el cual había ganado durante la Segunda Guerra Mundial, y es como a grandes rasgos colocar eso en este sector. Ya, principales alianzas durante la Guerra Fría y sus áreas de influencia. Tengamos claro que la Guerra Fría va del 45 al 90, son 45 años de guerra. Por lo tanto, supuestamente, este mapa debiera estar representando del 45 al 90, con algunas discrepancias, que van cambiando, pero en general es eso. Entonces tenemos, la simbología dice, bloque occidental, alianzas militares lideradas por Estados Unidos, otros aliados de Estados Unidos con un plomo más claro. Aquí falta un poco de calidad en el mapa, eso está claro, porque otros aliados de Estados Unidos se ve igual que otros países comunistas, ya, pero y así con un rosado claro, el Pacto de Varsovia. Entonces tenemos Estados Unidos, ¿cierto? Canadá, y si ven gran parte de Europa, ya todo este sector que es Italia, Francia, Alemania, a ver, ¿dónde está?
Ya, mire, todo este sector, que son los países como más conocidos de Europa, Italia, Francia, Estados Unidos, o sea, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Suecia, Bélgica, todos esos países pasaron a ser de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. En gran parte, este tratado se hace porque Estados Unidos les prestó plata a todos ellos. Entonces dijo, yo te presto plata, pero tú tienes que apoyarme. Entonces crean la Organización de Tratado del Atlántico Norte y todos estos países se agregan a este tratado, ¿cierto? Obviamente Australia acá abajo, ese sector que es Turquía, Grecia, República, bueno, la República Federal Alemana, etc. ¿Ya? Y otros países que aliados de Estados Unidos, nuevamente ahí lo que decía el señor Hernández hace un rato, todo este sector de Latinoamérica, ¿cierto? Eran parte de Estados Unidos. Sobre todo el sector de nosotros, miren, está todo en este verde más claro, que nos mostraba cómo Estados Unidos era apoyado por estos sectores. África no tiene mucho que ver en este caso, porque los africanos históricamente no se involucran mucho porque son países pobres, ¿ya? Entonces, lo que sucede o no sucede ahí no tiene mucha relevancia, bueno, a excepción de Sudáfrica, ¿cierto? Y ellos son como los que están mejor parados, pero en general África no interviene mucho en el contexto mundial. Y por otra parte tenemos el Pacto de Varsovia, que es el símil de la OTAN. O sea, la Unión Soviética le dijo a los países, yo te presto plata, o sea, más que te presto plata, yo te administro, pero yo te voy a entregar todas las regalías. Y en ese caso tenemos, ¿cierto?, a la URSS acá arriba, ¿ya? Y todo este sector, Mongolia, China, Vietnam, países asiáticos, en general eran parte del pacto, y los sectores de los Balcanes, acá en Europa, donde está Bulgaria, Checoslovaquia, que hoy día es República Checa, ¿cierto? Serbia, Hungría, Polonia, Rumania, Albania. En general, obviamente eran mucho más chicos, se ve más, o sea, eran mucho menos países. Se ve igual de grande porque la Unión Soviética o Rusia, como la conocemos hoy en día, es un país bastante grande en territorio. ¿Ya? Pero en general Estados Unidos obviamente tenía más países anexados a sus tratados. Hasta acá, ¿alguna duda con este mapa? Es bastante simple este mapa, ¿ya? Entonces, ¿qué países fueron aliados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cuáles de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Acá, y como dice ahí la guía, pueden mencionarlo mediante nominaciones. Ejemplo, países del sur de África. Por ejemplo, ustedes pueden poner, dice, otros aliados de Estados Unidos, ¿cierto? Ahí ustedes pueden decir, bueno, dentro de los aliados de Estados Unidos se encontraba gran parte de Sudamérica. ¿Ya? Y con eso, usted nominó que todo este... Perdón, le iba a mostrar con el dedo, ¿no? Que por si no me ven. Todo este sector fue aliado de Estados Unidos. Al decir, bueno, dentro de los países aliados de Estados Unidos se encuentra gran parte de América del Sur. ¿Quiénes no estaban? Colombia, ¿cierto? Y las Guyanas, la Guyana francesa y Surinam. Pero el resto de los países eran todos aliados de Estados Unidos. Entonces, a eso se refiere con mencionarlo mediante nominaciones. Toda Europa occidental, por ejemplo, pertenecía a la OTAN. ¿Ya? Es para que no estén nombrando país por país. Y aquí colocar, bueno, aquí se les deja el espacio países aliados de la URSS y ustedes los colocan ya sea país por país o en ¿cómo se llama? En estas nominaciones más grandes y los países aliados de Estados Unidos. Y después, ¿qué información puede obtener del análisis de este mapa? Y ahí tienen que colocar, pucha, el mundo se ve claramente que estuvo dividido en dos porque gran parte de los países del mundo se dividieron o en la OTAN o en el Pacto de Varsovia, apoyando claramente al bloque capitalista o al bloque comunista
Por lo tanto, lo que nos muestran las imágenes o lo que se dice, que el mundo se estuvo dividido en dos superpotencias real, etcétera, etcétera. Eso es lo que tienen que colocar. ¿Alguna duda, muchachos, para ir terminando? Ya tengo que pasarles la lista. Y como buen profe historia, a veces uno se va en la profunda hablando y se pasa el tiempo. ¿Alguna duda? Con esto ya la guía de esta semana es súper corta, entonces no debieran tener problemas en ¿cómo se llama? En mandarme la guía. Ahora que ya son hartos, espérenme un poquito que voy a buscar un lápiz. No debieran tener problemas para enviar la guía. Ya, entonces, como no tienen preguntas, voy a pasar la lista y de ahí para que dejarlos tranquilos en su día lunes. Entonces tengo a Saavedra, Leiva, Segura, Campillay, Maquiavelo, Vera, Rivera, Caroca, Torre, Díaz, de la Paz, Hernández, Álvarez, León, Pérez, Aracena, Martínez, Vilches, Leandro es Arancibia. Arancibia, Mora, Guerra, Tapia y Alegría. ¿Alguien que me falte? ¿Ninguno? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Ah, ya, claro. Conmigo 24. Ya, muchachos. Entonces me despido. Espero que entreguen estas 23 personas por lo menos, me llegue su guía y por el horario que nos mandó la jefa hoy día antes de comenzar la clase, tendríamos clase nuevamente el día viernes, pero de la próxima semana, no de esta semana. Ya de ahora en adelante las clases de historia van a ser los días viernes. Ya muchachos, un gustazo haberlos visto y me alegro que estén participando cada día más. Nos estamos viendo, cuídense, cualquier cosa, mi correo. Acuérdense que les dejé mi correo en el Classroom. Cuídense muchachos, que estén bien. Adiós. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que Chao, esté bien. profe.